La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Entrevista Prime. Esta noche vamos a conversar con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear. Está con nosotros. Gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hablemos de medidas cautelares, hablemos de cárceles, hablemos de medidas cautelares en el caso de que sea la prisión. Primero, pregunta bien general, ¿no? ¿Están todas las cárceles preparadas para recibir a personas en calidad de prisión preventiva? Digo porque sabemos que hay de una distinta índole, no pueden ser exalcaldes o alcaldes en ejercicio, un ex subsecretario, como es la discusión en estos momentos, un ex futbolista, vemos abogados, vemos empresarios, vemos, o sea, de un cuanto hay, pues este país nos sorprende cada rato. ¿Qué tan preparadas están y cómo se define qué cárcel es para quién? Bueno, una discusión, Juan Manuel, importante, justamente la necesidad de modernizar la gestión penitenciaria, ¿no? La institución penitenciaria. Hoy día en la región muchos países han pagado muy caro no haber puesto atención a la cárcel y cómo el crimen organizado se ha aprovechado de ese factor. Y cuando ingresan personas que tienen cierta connotación, nos acordamos de la relevancia de la cárcel. Pero no cuando se trata de un personaje cuyo nombre no es conocido, pero que puede ser infinitamente más peligroso. Así es. Entonces, el sistema penitenciario, y no lo digo yo, lo dijo un juez muy antiguo en Italia, Niccolò Amato, en la década de los 90, que el derecho, aludía a él, tiene muchos hijos, derecho penal, constitucional, laboral, pero el hijo ilegítimo del derecho, decía él, es el derecho penitenciario, y decía, el único que es capaz de doblegar al crimen organizado. O sea, el régimen carcelario tiene que entenderse como la medida que el Estado tiene como último recurso para, supuestamente, la cárcel, intentar que estas personas no reincidan. Pero si la cárcel es tomada por el crimen organizado, el control territorial que ejercen hoy día en las calles, lo ejercen mañana en la cárcel, el derecho penal pierde sentido. Eso hay que entenderlo. Claro, porque es el último eslabón. Es el último eslabón. El último eslabón, y si ese eslabón está corrupto, al final no sirve. Ya, entonces yo he escuchado ahora... ¿Cuáles son los problemas? A ver, ¿qué es lo que ha escuchado? He escuchado que es complicado, que no está las condiciones de seguridad. Gendarmería siempre ha tratado de que todas las personas que están privadas de libertad estén a buen resguardo. Y para eso existen criterios de clasificación, segmentación. ¿Tenemos hacinamiento? Sí lo hay, cercano al 41%. Que no es responsabilidad de Gendarmería. No es responsabilidad de Gendarmería. Pero sí puede ser responsabilidad de Gendarmería, por ejemplo, cuando se detecta que han ingresado teléfonos celulares. Sin duda, y lo hemos dicho acá mismo. Sí, lo hemos conversado varias veces nosotros. La corrupción es lo básico que hay que atacar cuando queremos frenar el crimen organizado. No solo hablar de un modelo topísimo, sino consideramos el ataque a la corrupción y a quienes se corrompen, las medidas más drásticas, esto no va a funcionar. ¿Y cómo se detecta, cómo se combate eso? Porque una cosa es la sanción posterior a detectada la corrupción, pero ¿cómo se evita que eso ocurra? Una, yo sé, es evidentemente una mejora en las remuneraciones, porque puede ser un incentivo a corromper a un gendarme si son bajos los sueldos. Pero también hay una cuestión moral y ética, ¿no? De que aunque mi sueldo sea bajo, no por eso voy a, digamos, ser más proclive a cometer un delito. ¿Cómo se corrige ese problema? Porque es un problema real que efectivamente ha enlodado de alguna manera la imagen de Gendarmería también. Yo creo, Juan Manuel, aquí no solo circunscribir el problema de la corrupción en Gendarmería, hay muchas otras instituciones que lamentablemente están sufriendo este flagelo. O sea, y lo estamos viendo porque muchos de ellos terminan en cárceles custodiadas por gendarmes. Así es. Y hay que entenderlo, Juan Manuel, que lo que usted dice es verdad. O sea, la formación ética es mucho más importante que una mejor remuneración. Ambas son importantes, pero la formación ética, valórica, es clave, determinante, como también fortalecer toda la institucionalidad dispuesta a revisar las actuaciones del propio personal. Esa institucionalidad se refuerza ¿cómo? Me estoy imaginando medidas de fiscalización que permitan detectar tempranamente si es que hay algún funcionario que sea proclive a, digamos, ser corrompible, ¿no? Así es. ¿Cómo se mejora esa? Póngame un ejemplo. ¿Qué cosas hoy día no existen, pero deberían ser herramientas que estén disponibles para poder hacer esa mejora? Bueno, revisar, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios que tienen 1, 2, 3 retenciones judiciales, en algunos casos, ¿no? Y que tienen problemas económicos, reclamos y denuncias por incumplimientos económicos, y claramente que eso dan luces de que algo pueda estar ocurriendo, ¿no? Como, por ejemplo, también observar una vida, viaje al extranjero, vehículos de alta gama, claramente esos son factores que te pueden llamar la atención.
y ha ocurrido, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, en el fondo, que Gendarmería como servicio público sea algún día una institución de seguridad pública, y eso requiere, obviamente, una política penitenciaria que pueda trascender una administración a otra y generar políticas también de reinserción, como políticas de Estado, ¿no? Políticas de un gobierno que llega a otro y considera que el anterior lo hizo todo mal. Pero acá hay que entender, Juan Manuel, que la importancia de Gendarmería no puede ser solo cuando tenemos ciertos hechos que llaman la atención y el interés público. Acá Gendarmería es una institución permanente que tiene que contribuir a desincentivar carreras criminales y partiendo por clarificar a los delincuentes que la cárcel no es su casa. Aquí en Chile y lo que ha visto uno en la región, tú ves celulares, drogas, alcohol, y en algunos países armamento corto y largo en posesión de los delincuentes. Entonces, eso es corrupción. Ya, nosotros no hemos llegado tan lejos, pero sí pareciera que nos acercamos más a realidades de esos otros países. ¿Cómo se pone un cortafuego a eso? ¿Cómo se termina? ¿Qué cosas hay que hacer que no se están haciendo hoy para evitar seguir avanzando y que algún día, esperemos que nunca pase, nos encontremos con una realidad como, por ejemplo, la que vivimos este año en Ecuador? Ecuador, Paraguay. Claro, pero la de Ecuador fue particularmente impactante, ¿no? Sí. Sí, por cierto que no es el único, pero Brutal. lo cito como un ejemplo para no terminar generalizando y que se nos diluya en tantos casos. Lo de Ecuador fue impactante, puso al gobierno en algún momento en jaque, se pensó de rodillas. ¿Qué se hace para evitar que eso ocurra? ¿Qué debería decidir la autoridad hoy? Primero, infraestructura. Segundo, tecnología. Tercero, el capital humano. Fortalecerlo, formarlo durante toda la carrera, que sean realmente los cursos de capacitación de tal manera que sean requisitos para el ascenso, para que solo aquellos capaces puedan ejercer mando en sus respectivos escalafones. Y lo cuarto, fortalecer la inteligencia. Yo creo que es importante estos 4 aspectos, 4 dimensiones, para hablar de una institución profesional que sea capaz de no sucumbir frente al crimen organizado. Eso como primera medida. Y lo segundo, entender que las cárceles tienen que ser categorizadas, Juan Manuel. Las cárceles, sí. Por ejemplo, cuando usted va a un hospital, lo he dicho no sé en cuántas entrevistas, pero cuando usted va a un Cefam y le detectan que usted tiene un cáncer, aunque usted diga que vive al lado y que no tiene plata para movilizarse a un hospital distinto, el Cefam lo va a derivar a un hospital que sí tenga oncólogo, quimioterapia, radioterapia, tecnología, etcétera, porque ellos no tienen la infraestructura para hacerse cargo de una enfermedad de ese tipo. Bueno, ¿por qué todas las cárceles pueden recibir a cualquier interno independientemente de su nivel de compromiso delictual o su pertenencia o no a una banda criminal? No podemos. Entonces tenemos que tener un ordenamiento de estas 83 cárceles que tiene Chile y ordenarlas de tal manera que puedan segmentar adecuadamente. Uno puede segmentar, pero por la cantidad de cárceles, y ya vamos a hablar de la necesidad de nuevos recintos, se produce también otro problema, que es el dilema de alejar a los presos de sus familiares. Es decir, porque este preso, por el delito que cometió, no estoy hablando de los de más alta peligrosidad y por lo tanto que requieren de mayor custodia, ¿no? Pero efectivamente está ese otro componente en que no se le puede alejar tanto ni de su defensa y especialmente de su familia, no se les puede mandar 3 regiones más allá solo porque esa cárcel califica mejor para el tipo de delito que eventualmente cometieron o por el que fueron condenados. Y eso también de alguna manera entra en la ecuación. Entonces significa que, entre otras cosas, nos faltan cárceles. Sí, sin duda, Juan Manuel, pero importante acá que internos que tengan un alto compromiso delictual. Por eso los dejé fuera del ejemplo. Sí, pero internos que tengan un compromiso delictual alto, que sean multireincidentes en una cárcel de bajo compromiso delictual. No, eso no se entiende. Generan extorsiones, generan agresiones, eso no se generan entiende. Violencia. Entonces hay que pensar cuál es el bien superior, cuál es el objetivo de la pena. El objetivo de la pena supuestamente es reinsertar a estas personas. Entonces la clave para que este proceso se cumpla... Es uno de los objetivos. El otro objetivo es pagar la deuda ante la sociedad. Sí, podríamos hablar de 4 grandes objetivos, ¿no? Pero lo punitivo, sí, la reinserción social, la disuasión colectiva, individual, pero lo central es que estas personas, obviamente, dentro de la cárcel cumplan una condena, pero que sus derechos no sean vulnerados, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de internos en cárceles comunes, violentan a los otros. Entonces, la cárcel se inseguriza. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que estos internos, más allá, Juan Manuel, del arraigo o desarraigo, nosotros tenemos que garantizar los derechos de los mismos privados de libertad, de ver que la cárcel pudiese ser segmentada internamente. Internamente. ¿Por qué eso no se ha hecho? ¿Porque están con hacinamiento? No, porque hay cárceles hoy día que tienen solo 2 patios. Entonces, es imposible en la práctica al momento de sacarlo. Imposible. O sea, hoy día la región de Ñuble, la cárcel cabecera región de Ñuble, tiene solo 2 patios. Uno para imputado y otro para condenado. Vale decir, en el día,
los imputados de alta, mediana y baja compromiso intelectual y los condenados de alto, mediano y bajo convergen en un mismo patio. Entonces, no estamos cumpliendo con lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es separar condenados y de imputados, pero cada una de estas dos categorías entre el nivel de compromiso intelectual que cada uno tenga, para evitar este abuso de unos a otros. Es lo mismo que un hospital. Yo lo explico siempre a través de un hospital porque en el fondo es colocar enfermedades que son altamente infecciosas con pacientes que no tienen por qué exponerse a este tipo de enfermedades. La cárcel es lo mismo. La cárcel muchas veces, la población penal, la cultura de la población penal tiende a extorsionar, a aprisionar, a cobrar protección, y eso es así. Por eso vienen estos dichos antiguos: quién te auspicia, quién te pone ficha. En el fondo, en la lógica del ladrón, ladrón. ¿Quién Sí. dice que tú eras ladrón? Para yo, de alguna manera, respetarte, ¿no? ¿Quién dice que tú? Bueno, en el fondo, en esta lógica hoy día de eventuales ingresos distintos y que generan mayor complejidad en el mundo carcelario, se debe entender entonces la necesidad urgente de modernizar la función penitenciaria. ¿Se está trabajando en eso? Yo entiendo que siempre se atacan los incendios, pero no hay nadie hoy día pensando en una modernización que requiere la institución penitenciaria. Habitualmente hemos escuchado la modernización de las policías, eso ha sido la tónica de los últimos 20 años, y siempre se hacen mayores esfuerzos y se ponen mayores recursos incluso para lograr estos objetivos, pero no sé si usted se recuerda si alguna vez se ha hablado en serio de modernizar la función penitenciaria. Sí, por supuesto. Entonces, ha sido una gran discusión, pero No, todo la discuten. esta es una decisión política y sabemos que Es impopular. Es bien impopular. No hay voto por gastar plata en gendarmería. Pero fíjate, hay voto por gastar plata sí, en CAE, sí. en otras cosas. Pero Juan Manuel, Pero no, fíjate, no en presos. sí, pero fíjese que al final del día el Estado o los estados que no lo han hecho lo terminan pagando No, sí. extremadamente Yo caro. creo que usted, yo y muchos lo tenemos claro, pero al momento de legislar, incluso los parlamentarios lo pueden tener igual de claro, pero saben que cuando se juegan una reelección y tengan que mostrar cuál es su historial, digan: yo gasté tanta plata en presos. ¿Pero por qué en presos? Hay gente que cree que los presos deberían trabajar para pagarse su estancia en la cárcel. Cuando tenemos ese nivel de discusión es imposible poder avanzar en este debate. Juan Manuel, pero mira, ¿sabes por qué hay tanta delincuencia hoy día y descontrolada en las calles? Porque ellos no le tienen temor a nada. Ayer asesinaron a una persona en la vía pública con armas de fuego. Antes el delincuente tenía precaución de no hacerlo en un lugar público, quizás donde no fuera grabado, donde no fuera muchos testigos, de no dejar pruebas incriminatorias. Hoy día les da lo mismo. O sea, el Estado de Derecho, ellos no lo respetan. Entonces, cuando tú, Juan Manuel, coloques énfasis no solo en la cárcel, sino que el régimen asociado de acuerdo al perfil criminal de unos y de otros, vas a entender que la cárcel va a cumplir un rol disuasivo. Y es más, los extranjeros que están en Chile, cuando la cárcel sea respetuosa de los derechos humanos, pero dura en cuanto al régimen, ojo con esa diferencia, dura en cuanto al régimen, muchos de ellos se van a ir. Porque el costo hoy día, el costo por delinquir, ellos incluyen la eventual privación de libertad. La incluyen como parte del costo. Costo-beneficio, voy a estar preso, sigo ganando igual, porque hoy día vendo droga, vendo alcohol, vendo celulares, gano igual. ¿Ah? Eso es lo que piensa el criminal. Entonces el costo por estar preso es cero, tendiente a cero, ¿no? Entonces cuando nosotros elevemos el costo por estar preso, ya usted no va a estar las horas que quiera con su visita. Si usted comete un delito violento multireincidente, las condiciones que el sistema penitenciario le va a dar, de acuerdo a su nivel de compromiso delictual, a su reincidencia, van a ser distintas. Hoy día, un delincuente común tiene 6 horas de visita a la semana, y un reincidente 6 horas de visita a la semana, y si multireincidente 6 horas de visita a la semana, y si mató a un carabinero 6 horas de visita a la semana. No. Esto va a cambiar. Esto, en la medida que usted reincida, comete delitos violentos, usted va a tener incluso visita 2 horas al mes y por locutorio. Ya no más visita corporal. Eso es un cambio de régimen. No requiere más recursos, es una voluntad política. Para que la cárcel realmente sea disuasiva, tenemos que generar cambios que no se han hecho. Ya. Vimos, sin embargo, este verano la decisión de un juez, pues sabemos que los jueces tienen el rol de tener que funcionar, digamos, mirando cómo operan las distintas cárceles, tomando una determinación que le valió un gran cuestionamiento luego, que es básicamente permitir videollamadas, que entraran a visitarlos, en fin, a presos que no eran cualquier persona, ¿no? Y sin embargo nos encontramos también con que ahí hay otro problema, cómo se corrige también esa realidad, porque la ley puede decir una cosa, pero la interpretación de la ley o de la norma en manos de un juez creativo puede ser muy distinta.
Bueno, yo creo que aquí, afortunadamente, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema siempre han corregido decisiones que a veces uno no las entiende bajo ningún contexto, ¿no? ¿Cómo fue este caso en el verano? Como fue en este caso. Entonces yo creo que acá lo que hay que apuntar es entender que el crimen organizado se mueve totalmente distinto a cómo se movía la delincuencia común. Aquí el bonismo no sirve, todo lo contrario, le sirve solo a los criminales organizados, no le sirve al ciudadano, afecta a los derechos de los ciudadanos. Entonces yo creo que acá hay muchos delincuentes que están privados de libertad, Juan Manuel, que también sufren violaciones y agresiones y extorsiones. Sí, claro. Y también su familia. Entonces, hay que ponernos serio en esto y el crimen organizado no hay que mirarlo con desdén. Hay que ser bastante firme en que acá se requieren cambios estructurales a la institución. Hay funcionarios que están siendo amenazados, funcionarios que les llegan coronas de flores, etcétera, y amenazas directas a su familia. Yo creo que hay que entender también el rol del funcionario penitenciario y entenderlo como parte del circuito de seguridad pública. Si nosotros queremos realmente que la calle no esté desordenada, Juan Manuel, el régimen carcelario tiene que ser estricto. Si usted controla la cárcel, créame que controla la calle. O va a minimizar los hechos violentos en la calle. Porque la cárcel para él, mañana, si cambiamos esto, ya no va a ser la playa como ellos lo denominan. Va a ser un lugar donde él va a cumplir una pena. No va a ser la fiesta 2 en la cárcel, no. Y ese es el concepto, la pena. El concepto de pena, no de alegría, estar pioleta, de reencontrarse con los amigos, no, pena. Y esa pena tiene que ser en donde el Estado de Derecho impone el sistema de regla y convivencia, no lo imponen ellos. Volvamos entonces a lo que representan estos recintos penitenciarios para recibir a personas que quedan en prisión preventiva. Esta jornada ha sido la jornada marcada por el caso Valdivia y ya se determinó no hay prisión preventiva. La discusión respecto al caso Monsalve, pero más allá de ellos y dónde finalmente terminan o no, porque esto viene después con apelaciones, ya lo hemos visto en el caso Catigarriga, Daniel Jaue, etcétera. ¿Cómo se define el criterio para determinar, en el caso de Manuel Monsalve, perdón, que es claramente no es cualquier persona, alguien que ha trabajado o trabajó en un ministerio que perseguía la delincuencia? No es, por lo tanto, enviarlo a cualquier lugar. El caso de un futbolista tan famoso, también tampoco es llegar y mandarlo a cualquier lugar. El caso de un alcalde marcado por un determinado color político, ¿cómo se trabaja en ese criterio? Yo sé que no depende de Gendarmería, pero me imagino que aquí hay recomendaciones. Ustedes pueden decir, esta cárcel es un recinto que cumple mejores características para prisiones preventivas de este tipo. Bueno, hay un concepto dentro de Gendarmería que diferencia lo que es riesgo y lo que es peligro, ¿no? Que son, A ver. por ejemplo, Raúl Escobar Poblete, que ingresó a Chile desde México, ¿Sí? extraditado para enfrentar un juicio, fue condenado, fue devuelto a México, era un sujeto de peligro de rescate, peligro de fuga, un sujeto que colocaba, ¿cierto?, a Gendarmería en una situación bastante compleja si algo ocurría con él. Uh-huh. Y peligroso también para nuestros funcionarios cuando se hace el traslado de él a una audiencia o un servicio hospital externo, si era necesario, también generaba un gran contingente de funcionarios por las características de su sujeto. Claro, porque además viene acompañado de un historial en su entorno de la fuga de la cárcel de alta seguridad. Claro. Cuando yo llegué, estuve en la cárcel de mujeres como Alcaide, en el CPF Santiago, cuando estaba la población penal imputada condenada. Sin nombrarla, llegó una arquitecta privada de libertad por haber ordenado un asesinato, ¿no? Finalmente terminó siendo condenada. Esa arquitecta, por las características que tenía y la relación con el delito, no era peligro, no iba a atentar contra una funcionaria, ni la imaginábamos nosotros saltando los muros para lograr su libertad, pero sí era de peligro, de riesgo, perdón, no de peligro, de riesgo, que ella se intentara suicidar o que la agredieran dentro del penal, ¿no? Entonces era riesgo su permanencia dentro del penal y teníamos que tomar medidas distintas. En ese minuto la autoridad dispuso que 2 funcionarias de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios estuviesen 24/7 bajo su custodia, digamos, dentro del penal. 2 funcionarias distintas, una decisión que tomó. Ya. Entonces, en este caso puntual, estas personas para mí constituyen riesgo. Un alcalde, un exsecretario. Pero cuando un juez va a decidir dónde le determina la prisión preventiva de una persona, ¿le pregunta a Gendarmería? Bueno, es un tema que ojalá Juan Manuel se entienda y agradezco muchísimo la pregunta y que ojalá también lo entienda Gendarmería en general. Cuando se hacen las audiencias de control de detención, está presente el Ministerio Público, la Defensoría y el juez, no está Gendarmería como interviniente. Entonces muchas veces la Defensoría pide que ingrese a tal cárcel, el Ministerio Público no se opone
en algunos casos, ingresa a esa unidad penal. Y el juez accede. Claro, cuando Gendarmería ve los antecedentes y llega esta persona acá, Gendarmería tiene que presentarle al juez los antecedentes. ¿Y por qué no está la Gendarmería en ese momento? Porque no es interviniente. Entonces la idea... Pero no debería ser interviniente entonces, al menos desde ese punto, aunque el juez diga, déjeme preguntarle primero a Gendarmería. Lo que nosotros creemos que es necesario categorizar las cárceles para que el juez tenga previamente en su carpeta, de acuerdo al antecedente de las personas que tiene al frente, a qué cárceles, de acuerdo a ese perfil, pudiese ingresar esta persona. Ese sería el ideal. Ojalá algún día avanzar en eso. Pero en este caso puntual, en este tipo de casos, Gendarmería es consultada o el juez le pregunta a Gendarmería o bien deriva a que Gendarmería resuelva a la cárcel que estime pertinente de acuerdo a los criterios institucionales. Pero puede directamente ordenar si la defensa le sugiere una cárcel. El juez dice, puede... Manuel Monsalve va a ir a la cárcel de lo mismo, de tal lugar. No quiero estigmatizar a ninguna. Y ustedes dicen, pero es que en esa cárcel no hay ni una posibilidad que podamos garantizar la seguridad del formalizado. Ustedes se lo hacen ver al juez. Sí, Gendarmería tiene que hacerlo. En el minuto, como digo, no es interviniente, pero en estos casos sí se a hace. veces ¿Y el juez Gendarmería manda un abogado. En la gran mayoría de los casos sí. Perfecto. Sí. En la gran mayoría de los casos sí. Tremenda conversación, Cristian Alvear. Muchísimas gracias, como siempre, es un placer poder conversar contigo porque se entiende un poco más de una realidad que para algunos resulta incómoda, para otros no es popular, pero sin embargo es completa y absolutamente necesaria. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Y a ustedes, como siempre, acompañándonos por la pantalla de Mega Noticias Ahora, nuestro canal de actualidad 24/7, en la entrevista Prime. Hasta la próxima, que estén muy bien. La entrevista Prime.